Bien, bueno, bienvenidos a la clase 3. Hace un momento, bueno, estábamos charlando un poco sobre la actividad de la clase 2, que estaba un poco compleja, en realidad, compleja en cuanto a los tiempos. Así que al final de esta clase les voy a dar algunas explicaciones para poder llegar a un buen puerto con la resolución de esa actividad, que es muy importante que la hagamos, es clave para nuestra unidad curricular. Les comento que estamos entrando en la unidad 2, la unidad 2 de esta materia, ¿sí? Que justamente ya vamos a empezar a trabajar conceptos centrales, como ser las herramientas, las estrategias didácticas, y algo esencial que lo vamos a trabajar ya también, lo vamos a dar el puntapié inicial ahora y las próximas clases, que va a ser la transposición didáctica, que es un tema clave, pero siempre llevando adelante un poco hacia la práctica, como les voy a empezar a proponer a partir de ahora. Así que por eso le vamos a dar un poco de tiempo a las actividades, ¿sí? Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla, ¿sí? La pantalla, para poder ir centralizando, organizando un poco la exposición y poder ser más organizados con el tiempo, ¿sí? Seguramente ahora van a empezar a ver la pantalla, ¿sí? Siempre trato de, desde que me dijeron de subir los PowerPoint, bueno, ya les comento que la clase 3, en cuanto a su bibliografía, tanto obligatoria como complementaria de lectura, ya están en la plataforma. También está este PPT, que es el archivo del PowerPoint, que es nada más que una organización en la exposición, ¿sí? Seguimos con la bibliografía de la clase anterior. En realidad, Cómo es Pilar y Trepat Christoph es un libro, son los coordinadores de un libro. Entonces por ahí vamos trabajando algunos capítulos. Esta es la última parte que trabajamos en esta unidad curricular. Ya después vamos a dar paso a otros autores. Yo les propongo siempre una bibliografía obligatoria, y otras complementarias, ¿no? Hoy vamos a trabajar lo que son las herramientas didácticas para el trabajo histórico y geográfico. Particularmente vamos a hacer hincapié en el tiempo histórico nuevamente, ¿sí? Y vamos a describir, solamente describir el conocimiento escolar cotidiano, ¿sí? Y el conocimiento científico, para develar algunas cosas, algunos conceptos para que nos van a ser útiles en este trayecto, ¿sí? Bien, recuerdan que en la primera clase, en el primer foro, nosotros nos habíamos planteado la idea de que la didáctica de las ciencias sociales, si son o no, o si es o no, si produce conocimiento científico, ¿no? Y desde los textos que nosotros vimos había distintas posturas, ¿no? En este caso, tomo como referencia la idea de que no existe una postura unívoca de la didáctica de las ciencias sociales. No es que existe un conocimiento acabado, un conocimiento que, bueno, es esto y tal cual hay que aplicar estas recetas para llegar a buen puerto, para que el niño experimente un aprendizaje significativo. No, sino que hay distintas posturas, y también en esto hay distintas posturas sobre la didáctica, ¿no? de las ciencias sociales. Y ustedes verán a lo largo de este trayecto desde dónde nos vamos a ir acomodando
¿sí? En estas posturas, ¿sí? Es por eso que yo les presento esto. Hay dos posturas con respecto a la didáctica de las ciencias sociales, algo que ya lo veníamos diciendo. Uno que va a priorizar en los aspectos prácticos, y el otro va a hacer hincapié en las referencias teóricas, ¿no? Ustedes tal vez en otras experiencias de otras unidades curriculares que han cursado se habrán dado cuenta que las propuestas de tanto de los docentes o académicos tienen dos, y a lo largo de la trayectoria de la carrera tienen estas dos posturas, ¿no? O van directamente, se centran sobre lo práctico, o profundizan mucho sobre la teoría, ¿no? Sobre los aspectos académicos, científicos que proponen algunos autores. Entonces, aquí vamos a estar nosotros, ¿no? En ese tira y afloje entre, traté de ponerlos en esa imagen, ¿no? Entre priorizar los aspectos prácticos, pero también darle un sustento, ¿sí? O al menos hacer referencias teóricas sobre la didáctica de las ciencias sociales, particularmente ahora sobre las estrategias de enseñanza y las herramientas, ¿no? Tratar de trabajar en esa dinámica, ¿no? Ojalá sea posible, ¿no? A través de la virtualidad lograrlo, lo cual sería un éxito, ¿sí? Parcial hasta tanto alguien diga lo contrario, ¿no? Pero me parece que esta es la postura que vamos a adoptar, ¿sí? En estos trayectos, ¿no? Priorizar un poco el aspecto práctico, pero también cuidar lo que es la referencia teórica, lo que por ahí estaban preocupados, ¿no? Y entender, ¿sí? Entender de que quienes enseñan ciencias sociales en la escuela primaria, ¿sí? Y obviamente desde la didáctica de las ciencias sociales, deben entender de que son quienes deben armar, ¿sí? Esas herramientas, ¿no? Elaborarlas, gestionarlas, diseñarlas, ¿sí? Y generar esto de lo que les propongo, ¿no? La autonomía, ser autónomos en el diseño y en el armado de las herramientas de la enseñanza, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer una consulta? Bueno, vamos a diferenciar dos tipos de conocimientos, ¿sí? Tal vez ya lo hayan visto, por eso lo vamos a trabajar un poco más por encima, pero siempre hay que hacer referencia de que vamos a destacar dos tipos de conocimientos en la didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Sabemos que el conocimiento científico, ¿sí? Es un bagaje teórico que es reconocido justamente por otros académicos, es decir, por una comunidad científica, es validado por una comunidad científica, quienes los producen, por lo general, ¿sí? Y aquí viene ese pero, ¿no? Quienes los producen por lo general, y quienes los aplican, que seríamos nosotros, por lo general, los contenidos y saberes que ellos proponen, por lo general, no son exactamente iguales a los que se usan y a los que proponemos, ya sea en el aula o en otros ámbitos, digo, de enseñanza, ¿sí? Siempre hay que tener claro esto, ¿no? Que a pesar de que, por eso decíamos al principio en ese foro, ¿no? Si es científico, aquellos conceptos o contenidos que genera la didáctica o los académicos, ¿sí? Si es científico, porque cuando a la hora de validarlos, es decir, a la hora de ir a trabajar en el aula y ponerlos vamos a decir, en el escenario, hay una cierta diferencia, en algunos casos notable, ¿no? Que
que por ahí es escasa en cuanto a la práctica, ¿no? Y también esto puede ser visible cuando en el texto anterior de la clase 2 yo les proponía algunas actividades que obviamente están lejos de los contenidos, primero con los contenidos que pertenecen a otro país, pero que son genéricos, ¿no? Yo les decía esto, ¿no? De pensar el corpus de actividades como algo genérico, ¿no? Pero que está distanciado de la realidad, ¿no? Está distanciado de esa realidad en el aula, ¿no? Que después lo van a poder verificar y ahora en las prácticas también lo van a poder ir verificando en algunos casos, ¿no? Y por ahí viene el tema, ¿no? Esto de que existe ese conocimiento escolar y cotidiano, ¿sí? Que por lo general no se produce, por lo general, ¿no? No se produce en el ámbito científico, ¿no? Sino que nacen de un lugar diferente a quien investiga y a quien, no diferente, sino distante, ¿no? Distante que no puede, decíamos, ¿no? Verificarlo, ver sus resultados, efectivamente, si aprenden o no aprenden, ¿no? Es muy difícil llegar a esas conclusiones y por eso esto de si es científico o no, si puede ser verificable o no. Más que nada nosotros lo proponíamos a la didáctica como una práctica, ¿no? Es una práctica que es científico hasta tanto se demuestre lo contrario, hasta tanto sea verificable, si es verdad o no, si es así, si funciona, ¿no? Entonces, por ahí viene este tema, ¿no? Si alguien quiere hacer una consulta. Sí. A ver, o sea, está bien, ¿sí? Me están nombrando una comunidad científica que es el CONICET, perfecto, que elabora a partir de metodología rigurosa, ¿sí? Este conocimiento científico. Y después tenemos lo que vos me decías, ¿sí? En el lugar donde se da entre la maestra y el estudiante, ¿sí? Y el niño. El conocimiento escolar y cotidiano se va a dar en el discurso que utilicen estos dos actores, la maestra y el estudiante, ¿no? Ahí va a estar dado, en el ejemplo, digamos, se va a dar ese conocimiento escolar o ese conocimiento cotidiano, ¿sí? Hay que agregarle a esa afirmación que vos decís el discurso que usan esos dos actores, ¿no? Pero está perfecto, digamos, el planteamiento que me decís, la afirmación está bien, pero hay que ver. No tan tajante, no tan tajante, no tan tajante. Claro, claro, no tan tajante. Se parece mucho a mí usted cuando hace afirmaciones. Yo también hago afirmaciones de ese tipo como para mover un poco el cerebro. Digo, cuando decimos la comunidad científica, nos referimos justamente a, por ejemplo, esto que dio del CONICET, ¿sí? Divulga conocimiento científico, pero tal vez en ese afán de divulgar conocimiento científico no llega precisamente a todos los a quienes hacen uso de ese conocimiento científico. No sé si se me entiende, ¿no? Por lo general quienes discuten si es verificable o no son científicos, ¿sí? Y quienes usan ese conocimiento científico van a ser en esa relación maestra-estudiante, ¿no? Digo, no hay que ser tan tajante porque en algún momento puede ser utilizado o no. Digo, o sea, no es una afirmación exacta, pero quienes verifican, quienes le dicen al otro científico, mira, o en un congreso, en algún simposio, en alguna conferencia, quienes son los interlocutores o quienes se interpelan, por lo general son investigadores que trabajan sobre un mismo tema y se interpelan en
en esa discusión. Esto no quiere decir que la maestra, el docente, no puede hacerlo, ¿no? No puede hacerlo. Nosotros, por lo general, como docentes, y a ustedes les pasa, por lo general, y les pasará, que van a seleccionar ciertas cosas, ciertos saberes para sus niños, para los estudiantes, y van a tener ciertas predilecciones, y que justamente van a ser profesionales que van a poder distinguir justamente de esos conocimientos que pueden ser aplicables o no. Hasta hace poco, bueno, yo estoy en pareja con alguien que trabaja en el nivel primario, y justamente yo por ahí le escucho y bueno, se la pasa desechando justamente esto, ¿no? Conocimiento científico. No, porque esto no se aplica. Y me tocó, yo también trabajaba en otra institución con práctica 1, y en las observaciones y en el trabajo en el aula y en las instituciones, me ponía a pensar en qué distante que somos quienes estamos de este lado teorizando, y cuando en realidad vamos al terreno, vamos a decir, yo digo el terreno, al aula, empezamos a descartar un sinfín de teorías, un sinfín de conocimiento que llegamos a la conclusión en decir, la verdad que esto que nos están diciendo no me sirvió para nada, ¿no? En realidad sí sirvió para distinguirlo, ¿sí? Si uno quiere pensar en positivo, digo, podemos distinguir, gracias a ese conocimiento teórico, distinguimos, esto sirve, esto no, digo, nosotros construimos esa practicidad de las cosas, ¿no? No sé si por ahí me fui un poco de las ramas. Por ahí me detienen y seguimos charlando. Ahora, yo tomé de la web así dos imágenes que son muy prácticas para comprender esto del conocimiento escolar cotidiano y el conocimiento científico, ¿no? Que lo tienen ustedes en la plataforma, que justamente ese conocimiento cotidiano, escolar, va a pertenecer a lo que es las vinculaciones normales, cotidianas, día a día. Ese conocimiento por lo general está contextualizado, ¿sí? Dependiendo en donde se inserten estos actores, ¿no? Y hay algo importante que hay que destacar de ese conocimiento cotidiano, que obedece justamente a la lógica del sentido común, ¿sí? Esto de que se piensa desde un punto de vista, desde la practicidad o de las cosas prácticas en el aula, ¿no? Entonces, como que se genera un conocimiento cotidiano constante, ¿no? Sí, tiene un movimiento. Y hay que entender que este conocimiento no se va a apoyar justamente en creencias de la sociedad y de la vida cotidiana, ¿no? Y va a tener un origen heterogéneo, ¿no? De distintos lugares, ¿sí? Dependiendo del contexto en donde se sitúen, ¿sí? Por lo general siempre utilizamos ejemplos próximos al imaginario de los estudiantes y al imaginario que cada uno puede, ¿no? O sea, que en el cual uno vive para poder acercar el conocimiento, ¿no? Que ya nos estamos acercando a la idea de transposición didáctica, ¿no? Y el otro es el conocimiento científico, ¿no? Que lo que discutíamos hoy, ¿no? Que hablábamos de esto de que se generan los círculos académicos y especializados, y que se discute dentro de esos, y no se discute entre quien lo está usando, ¿no? Lo que decíamos hoy, ¿no? Se comunica a través de la difusión científica, a través de ya sea publicaciones, revistas, simposios, congresos. Hay distintos elementos que nos llegan a nosotros a este conocimiento, ¿no? Importante esto, ¿sí? Que el conocimiento científico va a usar un lenguaje técnico, ¿no?
un lenguaje técnico que, que no se presenta justamente en la vida cotidiana, ¿no? Un lenguaje técnico que por lo general he participado por ahí en algunos congresos de historia y en el cual he participado por ahí que yo invitaba a otra persona, bueno, vamos a presenciar una exposición de un trabajo, y me dicen, pero no están hablando de historia, están hablando de otras categorías analíticas y que en ningún momento han dado, no sé, un relato, una narración, nada como para contextualizarme, me dicen, ¿no? Entonces, el conocimiento científico se vuelve tan tecnicista que quienes pueden comprenderlo son aquellos que han investigado sobre la temática, ¿no? Hay muchas cosas sobre eso, ¿no? Entonces tiene un lenguaje muy técnico, con códigos, que es muy difícil si uno no está en el ámbito, es muy difícil rescatarlo, ¿no? Bien, volvemos a lo que decíamos hoy, ¿no? ¿Por qué hay diferencias en los conocimientos, ¿no? Porque por lo general los contenidos, los saberes, los contenidos de la enseñanza no se dan dentro de o no se dan gracias a una transposición didáctica efectiva, ¿no? Es decir, la transposición didáctica ya le damos, ya no podemos omitirlo ya, esta transformación de ese conocimiento científico a otro tipo de conocimiento, ¿no? Está en quien lo transforma para adecuarlo, digamos, a las particularidades de un individuo, a las particularidades de una vida escolar, institucional o comunitaria, ¿no? Entonces, esa transposición didáctica va a pasar por la transformación del conocimiento científico, ¿no? Por la transformación de un conocimiento a otro. No quiere decir de que sí o sí la transposición didáctica se da de un conocimiento científico a un conocimiento práctico cotidiano escolar, sino que puede darse a la inversa en el caso de que sean investigadores o en el caso de que estén en otro ámbito, pero esa transformación se da por lo general en nuestro ámbito en el que estamos, de transformar ese conocimiento a un conocimiento escolar, ¿no? Un conocimiento cotidiano que sea próximo, que sea contextualizado, que pueda atraer atraer la atención ya sea de a quien está dirigido ese conocimiento. ¿Para qué lo va a hacer? Responderse para qué también es una forma, ¿sí? Así que vamos a presentar este tema de la transposición didáctica que en la clase 4 lo vamos a tratar como central, ¿no? Ahora lo vamos presentando. Bien, con esto quería terminar este tema de del conocimiento cotidiano y conocimiento científico, y ahora voy a pasar a reforzar algunos conceptos de la clase anterior, ¿no? Algunos conceptos que van a ser fundamentales a lo largo de todo este cuatrimestre. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir aproximando a las actividades en el área de ciencias sociales, a ir aplicando, descartando, separando, diferenciando, clasificando, esto que tiene que ver con la práctica, ¿no? De ver qué eje, para qué eje puede utilizar, o para qué contenido, para qué ser puede utilizar esta actividad. Así que nos vamos a equivocar, vamos a ir nuevamente con nuevas actividades, con nuevas propuestas, ¿sí? Cosa de que no sea solo esto de lo que decíamos hoy al principio, ¿no? No sea
solo teórico y nada de práctica, o no nos acercamos, aunque sea la práctica, pero esta práctica genérica, ¿no? Estamos hablando específico, una práctica genérica con actividades genéricas. En este caso nos estaría faltando a nosotros ese estudiante, pero las herramientas van a estar para esa práctica. Probablemente ustedes ya van a estar diseñando justamente ya sea secuencia o planes de clase, en donde estas actividades les pueda resultar útil para el grupo o esa comunidad o ese estudiante, en donde tengan que realizar esa práctica, y que sea un repositorio, una caja de herramientas. Ojalá que así sea, que sería la verdad que una meta para mí, digamos, que tengan ustedes una caja de herramientas, ese repositorio que les sirva para el futuro, para la trayectoria también actual, ¿no? Eso sería muy importante. Bueno, vamos a ver el tema de el tiempo histórico, que por esto les puede ayudar, ¿sí? Yo tomé de uno de los textos complementarios, que es de Pilar Gómez, y de Fernández. Es un artículo que no es obligatorio, pero sí complementario, que pueden complementar con la bibliografía obligatoria, con ese documento, ¿sí? Así que les presento este pequeño cuadro. Espero que lo estén observando. Bueno, que justamente es lo del tiempo histórico, ¿no? Que muchos me preguntaban, muchos me consultaban sobre las conceptualizaciones del tiempo, ¿no? Del tiempo, sobre todo histórico. En cuanto a su definición, digamos, o a las preguntas que nos hacemos desde el tiempo histórico. Nosotros habíamos visto que el tiempo no es lineal, ¿sí? No es lineal, sino que es simultáneo, tiene distintas temporalidades, ¿sí? Y en este cuadro me parece que se resume las características, ¿sí? De este tiempo histórico, ¿no? En donde nos hacemos preguntas sobre, por ejemplo, qué es la temporalidad, ¿no? ¿Qué es la temporalidad humana? Y que puede estar caracterizado justamente por el pasado, el presente y el futuro. El pasado visto, ¿sí? Para la humanidad como una memoria, un recuerdo, ¿sí? y que puede ser rescatado en fuentes. El presente, que es justamente esa historia que hoy se está hablando mucho, esa historia del presente que se pregunta, que se interroga, que interroga sobre ese pasado, que construye el pasado con base a los interrogantes, la historia del presente. Cuando se habla acá un poco de la historia del futuro, es que aquí uno por lo general tiene ciertos, como les decía, ¿no? Ciertas pasiones por ciertos autores, por cierto conocimiento científico. En mi particularidad, como docente, como profesor de historia, no se trabaja mucho el tema de la historia como futuro, en principio porque es como trabajar sobre hechos que no han sucedido, ¿no? Digo, en particularidad para mí, ¿no? Ustedes pueden también construir su opinión sobre esta historia del futuro, si existe la historia del futuro. Tal vez existan categorías analíticas para afrontar los problemas que en ese futuro, ¿sí? Tengamos, ¿sí? Hechos que hoy se están dando, y crear esas categorías analíticas o crear conceptos que nos ayuden a resolver estos hechos actuales, ¿no? Había un historiador que decía, que
que trabajaba sobre la metodología de la investigación, y decía que para que un proceso histórico sea estudiado de la mejor manera, en las mejores condiciones, tenían que suceder aproximadamente 30 años. ¿Sí? 30 años, algo que ha pasado por ejemplo, en Argentina con las dictaduras militares, ¿eh? Que ya han pasado más de 30 años, que ya estamos superando en amplitud, y que las investigaciones que se generan y las apariciones que se generan, el proceso, digamos, todavía no se ha cerrado y se presentan nuevos interrogantes, nuevas formas de ver ese pasado. Entonces, esa temporalidad también es un poco provisoria desde el punto de vista que nosotros estemos analizando, ¿no? Por otro lado, bueno, ¿qué es ese tiempo histórico, no? ¿Cuántos tiempos existen? Si hay uno solo, si es lineal o no, ¿sí? Hay distintas características de ese tiempo que nos ayudan a pensar, ¿sí? Nos ayudan a pensar también en la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos sobre que me preguntaban sobre el ritmo del tiempo, ¿no? El ritmo del tiempo tiene que ver con los procesos cíclicos también, ¿sí? Esos procesos que por lo general se dan en la historia económica, ¿no? Estos ritmos y por qué no también en la historia cultural también, ¿no? La historia no es unívoca, no tiene una sola interpretación, y obviamente tiene múltiples tiempos y múltiples causales, y obviamente como quien dice también múltiples memorias, ¿no? Hay algo que por ahí habrán trabajado ya en otras cátedras, que es justamente la memoria en la historia, ¿no? Esto de pensar a la memoria desde un punto de vista histórico, que hoy están a la vanguardia justamente sobre esta temática, ¿no? Que ahora vamos a ver una actividad justamente que se puede hacer con los estudiantes con el tiempo histórico y la memoria, ¿no? Para ir trabajando estos recuerdos y fuentes también, que aquí está, ¿no? El tiempo y la memoria en un niño. Ustedes pueden presentarle a los estudiantes esto puede ser pensado para los primeros para los grados del segundo ciclo, en donde nos vamos aproximando ya a una línea del tiempo, ¿sí? No es precaria, pero sí es funcional y dinámica a lo que queremos enseñar. Justamente acá, obviamente, brota esto de la herramienta que vamos a diseñar nosotros, ¿no? Le presentamos, para un eje en particular, le podemos presentar al estudiante una reflexión, ¿sí? sobre la memoria, ¿no? La historia y la memoria, cómo ve la memoria, pero la memoria sin las aristas o las características de la memoria colectiva. Vamos a sacar esto por un lado, pero esto sería una buena introducción, que es la memoria en el ámbito familiar, ¿no? Que es una buena introducción a la historia y la memoria, ¿no? El tiempo y la memoria. Proponerles en una línea temporal, ¿sí? Lo que hechos históricos que pueden alcanzar a la memoria familiar. Hechos históricos pueden alcanzarlo, ¿no? No sé, pensar en los abuelos, ¿sí? Que puedan recordar o explicar algunos hechos, o hasta dónde puede llegar la memoria de sus abuelos, ¿sí? Digo, en esa actividad que se les pide a los estudiantes, por lo general, bueno, pregúntenle a sus abuelos, pregúntenle a sus padres, pregúntenle a sus tíos, sus vecinos,
y por lo general encuentran esos vacíos de memoria. Bueno, aquí el interlocutor, digamos, de la entrevista que le hagan o de la pregunta, dice, bueno, yo no me acuerdo muy bien, bueno, hasta dónde llega esa memoria, también es un hecho destacable, ¿sí? Hasta dónde llega justamente la memoria de mis padres, o qué hechos recuerdan, ¿sí? Mis padres, y qué hechos recuerdo yo, o el estudiante, justamente, ¿no? Ya ahí vamos aproximándonos a este concepto justamente, ya sea para pensar la línea del tiempo y también para empezar a pensar la memoria, ¿no? Y justamente aplicada al ámbito familiar. Por otro lado, el tema del espacio, ¿no? Dijimos que el espacio es en cuanto a su construcción, ¿sí? Que las sociedades hacen de ese espacio, ¿sí? También, si nosotros ponemos al espacio en esa temporalidad, ¿sí? Lo ponemos en el espacio y el tiempo, el espacio va a cambiar, obviamente, porque las sociedades son cambiantes y construyen su espacio y reconstruyen y diversifican el paisaje también. Pero en este caso yo les propongo acá, tomé dos mapas que no hace falta que les pregunte más o menos a qué época pertenecen, ¿no? Pero a su derecha, en ese mapa que aparece con más amarillo y rosado, ¿sí? Es un mapa de las Provincias Unidas, del Río de la Plata, pero que en realidad este mapa es de la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? En donde se pueden ver algunas regiones, ¿sí? Algunas regiones, en este caso si nosotros vemos Salta, la región, ¿sí? La región es muy diferente a lo que tomamos como provincia hoy, ¿no? O sea, el espacio y las concepciones sobre el espacio también cambiaron, ¿no? Hoy no podemos decir que en 1840, supongamos, no podemos hablar de que el espacio, de que la provincia de Salta es la misma en la actualidad, ¿no? ¿Sí? Es más, vemos hasta el capricho que tiene las fronteras salteñas, como decía un profesor ya falleció, que es Marcelo Marchioni, decía, si ustedes ven en la diferencia de las provincias y ustedes ponen a Salta en una comparación morfológica con las demás, podrán ver el capricho que a lo largo del tiempo ha tenido los límites políticos, ¿no? Y que no así a principios del siglo XX, del siglo XIX, ¿no? Que parecía que hasta parecía que tenía mayor territorialidad que en la actualidad, que justamente era así, pero que en los cambios morfológicos, ya sea del espacio, se fueron dando hace más de 150 años, digo. Aquí se puede ver con dos imágenes, con dos mapas, el cambio del espacio político, ¿no? Político. Que es bueno también presentar ese antes y después para ir viendo los cambios en el espacio, ¿no? Que va a estar determinado por múltiples causales, múltiples causales, ya sea por las guerras de independencia, en las guerras intestinas, ya sea por la discusión territorial, ¿sí? Por el control del Estado por parte de las tierras. Hay distintos elementos que nos llevan a ver esos cambios en el espacio y en el tiempo. Bien, sí, por favor.
Según las sociedades, los imaginarios, las políticas, las economías, hay múltiples variables que van construyendo al espacio. ¿Está bien? Bueno. Bien. Esto no quita que el espacio geográfico no arroje volvemos a esto de los científicos, no arroje una verdad unívoca, digamos, sobre lo que es el espacio geográfico, sino que nosotros lo ponemos en esta discusión, lo ponemos en la mesa a ver cómo se va construyendo, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros, esta provisionalidad del conocimiento que es interesante justamente en las ciencias sociales, ¿no? Presentar un conocimiento como provisorio es el puntapié inicial para la construcción del conocimiento, ¿no? Pensarlo como provisorio, ¿no? Es una estrategia también pensar como provisorio, que también lo pueden llevar adelante, ¿no? A mí me cuesta mucho, y como a ustedes también, que le va a pasar, pensar en el contenido como provisorio, es decir, no hay certezas. Me desvela, por ejemplo, a mí que no pueda dar certeza sobre algo. Eso es complicado para quien enseña hoy. Digo complicado desde el punto de vista nada más subjetivo, no lo digo que es para todos, pero es un puntapié inicial pensar, diseñar las estrategias, diseñar las herramientas, las actividades, los planes, las secuencias, y con contenido que a priori sea provisorio. Eso es como una nota mental, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Es complicado, sí, es complicado porque nosotros venimos de un sistema educativo, que la historia del sistema educativo, y ya sean en las ideas educativas que se han plasmado, de que el docente siempre tiene la verdad de todo. Es más, hasta se pensó en un momento que todo lo que decía el docente era verdad, y que hasta en algún momento el docente lo que hacía en el aula, lo que decía en el aula, era probatorio como conocimiento científico, ¿no? Algo que fue muy provisto en la Escuela Normal de Paraná, ¿no? Que tal vez ustedes en historia y política ya lo hayan visto, pero pensar al contenido como provisorio es una estrategia, ¿no? También. Les quiero solamente dar una explicación sobre eso. Sí, alguien activó el micrófono. Y es como agarrar dos cables positivos, ¿no? O te puede pegar una patada, o coincido, es muy complejo. Insisto, hay que llevarlo al aula, pero diseñado, planificado. ¿Se entiende? No sé si se me entiende. No hay que llevarlo a la idea de provisionalidad como algo, bueno, espontáneo, se dio en un momento de la clase y lo sé. No. La provisionalidad se tiene que dar premeditada, ¿no? Digo, voy a diseñar actividades, voy a diseñar una estrategia que venga prefigurado ya la idea de provisionalidad. Le doy al estudiante esa posibilidad. No sé si se me entienden. Juguemos algo así como la casa de papel, digamos, juguemos.
juguemos algo así, ¿no? Diseñar un plan que venga con esa idea de provisionalidad, ¿no? Se da, a ver, no quiero generalizar tampoco, se puede dar para ciertos contenidos, sí, para otros no, y todo dependerá del docente, ¿no? Nosotros hacemos esa propuesta. Bien, solamente quería explicarles sobre, me siento en la necesidad de hacerlo, que es justamente de pensarlas y de mostrarles dos periodizaciones, que tal vez lo hayan visto, pero me siento en la necesidad de hacerlo, no sé por qué, que es explicar sobre los periodos de la historia, ¿no? Los periodos de la historia, ¿no? Nosotros tenemos una periodización tradicional, que la historiografía tradicional se ha encargado de machacarnos y de hasta plantearlo, ¿no? Plantearlo como algo natural para nosotros, algo que ya lo heredamos desde el origen de los tiempos, ¿no? Que es justamente pensar la periodización en dos, partirla en dos, la prehistoria y la historia, ¿no? Esto de la prehistoria, pensarla como un lugar, un espacio temporal en donde no se daba la escritura, ¿sí? Y pensarla justamente a la historia como ese inicio, ¿sí? De la escritura como fuente, ¿no? Entonces vamos a distinguir tradicionalmente la prehistoria de la historia. En la prehistoria justamente vamos a encontrar esas tres etapas que para ustedes ya es conocido, y que lo van a encontrar en todos lados, algunos con mayor detalle, otros no tanto, pero bueno, esto ya escapa por una cuestión de tiempo nada más. En donde vamos a encontrar estos tres grandes periodos, que es el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, que tienen que ver con la posibilidad de subsistencia organizada, que es justamente la agricultura y la ganadería. Pero esto, que quede claro de que es solo una visión nada más, porque si tenemos que hablar de subsistencia organizada, la podemos ver hasta el día de hoy en distintos escenarios. Entonces, pensar a la prehistoria como que no tenga la posibilidad de escritura como fuente, no significa que pueda ser estudiada, ¿no? Cómo llegamos hacia las conclusiones de definir el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, va a determinarse de acuerdo a nuestra categoría, que es justamente ya sea por la construcción, por la agricultura, por la subsistencia, en fin, y pueden determinar también por la cerámica. Hay distintas formas de clasificarlos, pero nosotros, la historiografía tradicional solo pone estos tres. Y ahora por el otro lado vamos a encontrar la historia, la historia como inicio en la escritura, en las civilizaciones mesopotámicas, que inicia justamente esta idea de la escritura, en donde se pone una fecha aproximada justamente de la Edad Antigua, como inicio de la Edad Antigua, hasta de Sumer con la escritura cuneiforme hasta el 476, que es la caída del Imperio Romano occidental. Se va a tomar a la Edad Antigua, ¿no? Y desde esa caída del Imperio, desde el 476, no hace falta que ustedes lo tomen así tajantemente, yo porque en mi exposición lo voy dando así, ¿no? Ese espacio temporal de la Edad Antigua, ¿sí? Es dividida justamente por hechos, acontecimientos fuertes que han puesto en jaque al mundo occidental, ¿sí? Al mundo occidental. Bueno, esa caída del Imperio Romano en el 476 va a ser también el inicio para medir, ¿sí? Para medir la Edad Media, ¿sí? Que
que va a estar dado por dos hechos que podemos tomarlos, ¿no? Uno que es la caída de Constantinopla, que es justamente la capital de ese imperio romano de Oriente, ¿no? De ese imperio bizantino que va a caer en 1453. O también podemos tomar la medida de la llegada de los españoles a América, la llegada de Colón a América, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar esto del descubrimiento, ¿no? Yo hasta hace unos años con el tema del descubrimiento de América y con el tema de la llegada hasta me puse un poco, ¿cómo les puedo decir? Me dolía cuando escuchaba la palabra descubrimiento de América. No sé si por ahí les pasará a ustedes escuchar que han descubierto América cuando en realidad tenemos millones de años de que existe ese continente, pero digo, descubrir no significa que no haya existido, ¿no? Que esto quede claro, ¿no? Por eso yo por lo general uso la llegada, pero tampoco nos pongamos ahí en ese plano de esto, ¿no? Descubrimiento, llegada. Digamos, hay que dar las definiciones antes o las advertencias del concepto. En este caso, la llegada de Colón a América, ¿sí? 1492. Desde ese punto, desde 1492, que es el siglo XV, vamos a ir hasta la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Francesa en 1789, que va a ser conocido como la Edad Moderna, ese espacio, y desde ahí en adelante vamos a encontrar el nombre de la Edad Contemporánea. ¿Por qué digo esto de poner medidas y nombres? Porque es una facilidad nada más para medir el tiempo, ¿eh? Nosotros como seres humanos siempre estamos en la intención de medir y clasificar el tiempo en etapas, grandes cantidades, fuese, ¿no? Esto para la historiografía tradicional. ¿Existen otras formas de medir? Sí, claramente. Existen otras formas de medir. Esta es una medición a través de, ya sea eventos, hechos políticos, ¿sí? que dan cambio a eventos políticos y económicos, ¿sí? Y religiosos también. Ustedes me dirán por qué no se toma en la Edad Antigua justamente el nacimiento de Cristo, ¿no? Porque pertenece justamente a un hecho que está dentro de la historia, es decir, de la historia como escritura, fuente, documento, digo, y en esto de ponerle que les va a tocar hacer ejercicios con los estudiantes, esto de ponerle el antes y el después de Cristo, ¿no? Bueno, ¿existen otras formas de medirlo? Sí, claramente existe otra forma, que es a través de los modos de producción. También lo habrán visto, pero me siento en la necesidad de explicarlo. Otra forma de medir el tiempo también. Y esta medición hace referencia a una categoría que es el modo de producción, es decir, cómo las civilizaciones y las sociedades han producido producción como ya sea como subsistencia y como manufactura posteriormente, ¿no? Es decir, la producción ya sea en tecnologías, en cuanto a materiales me estoy refiriendo, ¿no? Y que es tomado de la bibliografía marxista, ¿sí? En donde se puede ver cuatro etapas, ¿no? Así como tienen la historiografía tradicional, bueno, esta es otra alternativa que puede resultar también efectiva, ¿no? Pensar que a lo largo de la historia existieron distintos modos de producción, distintos modos de, ya sea de generar el alimento, de organizarse, de generar una economía o un mercado, ¿sí? Entonces vamos a reconocer la primera, que es la de recolectores, cazadores y recolectores, que por lo general se le da el estadio de tribal, ¿sí? Pero que existe cierta organización, ¿sí? Existe cierta organización.
En este caso comienza a hablarse de quiénes son los que producen, van a ser justamente los esclavos, es decir, las personas que son tomadas, que privan de su libertad para el trabajo, ¿no? Y que se los toma como inferiores hasta como animales, ¿no? Este modo de producción antiguo, vamos a pasar al modo de producción antiguo o comunal estatal, que precisamente comienza a darse el esclavismo en su totalidad, si quienes producen van a ser los esclavos, que van a mantener a otra clase social, ¿sí? Y después vamos a pasar al feudal, en donde no es que se va a romper el lazo del esclavismo, sino que se va a pensar en otra forma de producción, que es justamente el servil, que van a ser hombres libres sometidos a la servidumbre, es decir, para mantener a otra clase social. Y aquí empieza esto de la propiedad privada también, y el modo de producción capitalista, que es en el que estamos hoy, ¿sí? Justamente que es por el predominio de la propiedad privada, que la división del trabajo es fuerte, y hasta hoy puede pensarse también en un sistema también financiero un poco más complejo, ¿sí? Y muchos mesías del marxismo han propuesto de que existe y que existió tal vez otro modo de producción, ¿sí? O hacia dónde tiene que ir estos modos de producción, que justamente es el comunismo. Muchos han tenido la idea de predecir ese futuro, ¿no? Justamente volvemos a esto de que si la historia sirve para predecir el futuro, ¿no? Digo, muchos historiadores han tratado de predecir de que, entre eso, por ejemplo, te doy un ejemplo marxista, que hasta el día de hoy, ¿no? Intentan predecir de que vamos hacia un modo de producción comunal, por ejemplo, ¿no? Y que hace siglos que se espera y que no va a llegar. Digo, esto es un poco de jugar con la predicción de la historia, ¿no? Bueno, entonces hay dos formas de periodizar, ¿no? Digo, yo les presento dos. Por lo general, la que se usa es esta, ¿no? La que se usa normalmente, ¿no? Digo, pregunto, ¿puede usarse la otra? Sí, puede, en tanto uno, en tanto uno vaya diseñando una propuesta hacia ese lugar, ¿sí? Pueden hacerlo de las dos maneras. ¿Sí? Ve, ahí tiene problema usted con los conceptos, igual que decíamos hoy, llegada o descubrimiento. Dígalo normalmente, no pasa nada. Sí, bien. Perfecto, lo que decían anteriormente sobre que se puede periodizar de acuerdo a nuestros criterios, a distintos criterios, ¿no? Justamente lo que decían anteriormente sobre las modas, sobre las costumbres. En este caso, perfectamente nosotros estamos trabajando solo con las periodizaciones occidentales o europeas, ¿no? De corte europeo. Muchas veces se intenta por ahí forzar una periodización, forzar una periodización para... Escuché algo, pero en el chat tal vez escuché algo, perdón.
si se puede utilizar estas dos formas para medir el tiempo paralelamente. A mí me parece una buena estrategia para construir conocimiento, dar las dos posibilidades, ¿no? Me parece una buena posibilidad de que los estudiantes puedan construir esto, y es una muy buena actividad también, es una muy buena pensarla como actividad, pero se puede pensar, y es como forzar porque una va hacia los modos de producción y otra va hacia los cambios políticos, básicamente, y en hechos, solo se basa en hechos. Lo que decíamos hace unas clases atrás, no es que del 9 de julio se acostaron a la noche y el 10 de julio ya eran independientes, ya todos acataban la primera junta el 26 de mayo, ¿no? El 25 hay un proceso que se tiene que ir dando, y hay pensarse así, habría que ir tomando otras variables. En este momento se me ocurren algunas variables, pero me parece que apuntan hacia dos cosas diferentes. Pero miden el tiempo, sí, miden el tiempo, claramente. Sí, miden el tiempo. Para ir finalizando, creo que cosa de no hacerlo tan extenso y poder continuar. Bueno, acá estábamos con el tema de pensar justamente el tiempo, ¿no? Me había olvidado de estas estas dinámicas como actividad, ¿no? De ver otra vez el problema del futuro, ¿no? Pensar al tiempo en ese cambio y en esa continuidad, ya sea en lo que es la vestimenta o por lo que decíamos la escritura. Y ahí es donde aparecen las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que va a continuar? Estas son actividades genéricas, ¿sí? Que podrían también transformarse y plantearse en el aula también, ¿no? Con otras imágenes, con otras categorías, con otras ideas para enseñar en el aula, ¿no? Depende del eje, depende del saber, depende del contenido. Y yo les propongo acá en estas lecturas algunas estrategias para poder implementar en la práctica, o ya sea para su diseño de la secuencia o de su plan, ¿no? Que es utilizar la diversidad de fuentes como material educativo. No vamos a poner jeroglíficos, no vamos a poner para que puedan interpretar, sino me refiero a ya sea fragmentos de texto de primera mano. Esto lo van a poder consultar también en la bibliografía que les propongo. En la obligatoria están justamente cómo pensar las fuentes y poder transformarlos en materiales educativos, nuevamente para darle la posibilidad al estudiante y a nosotros también de generar un conocimiento. Nuevamente la idea de la provisionalidad, ¿no? También pensar en la posibilidad de poner imágenes, de usar imágenes representativas, ¿no? Imágenes representativas que pueden ser ya sea esto de los mapas, como les presenté, o ese antes y después. Vieron que se usan hoy, se usa que está de moda también. Me viene a la cabeza, estoy pensando, me viene a la cabeza que, bueno, para la unidad 3 que tenemos sobre los materiales y recursos, hay un recurso, no sé si por ahí ustedes habrán visto, sobre las ausencias. Es una obra que se utilizaron las fotografías familiares antes de la dictadura militar y después de la última dictadura militar, con el tema de las desapariciones, ¿no? Como la falta de esa persona hace referencia a la desaparición, ¿sí? Entonces
esta idea de trabajar con imágenes resulta importante en la construcción y generar un pensamiento ya sea propio, crítico y significativo, ¿no? Y los mapas del territorio, algo que lo vimos recién, ¿no? Esto de ver el cambio, no sé, en determinadas variables. A mí se me cruzó por la cabeza proponerles, por ejemplo, el mapa de las vías férreas, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo se fue diversificado, cómo se fue ramificando, en el territorio, por ejemplo, la vía férrea, en donde te da en los mapas, ya sea en esas imágenes también, ver cómo va cambiando. Esto también, si hace una búsqueda fuerte, también se puede dar con las superficies cultivables o de bosque nativo, ¿no? Ver cómo las superficies cultivables han ocupado todo el bosque nativo también es un buen disparador también. Y por el otro lado, algo que otra estrategia, que es justamente las salidas escolares como situaciones de enseñanza. Hoy no las podemos hacer, pero existen algunos recursos que se pueden hacer, que volvemos a lo anterior, que como docentes nosotros vamos a decidir si las condiciones informáticas, digitales, se dan para, no sé, hacer en algún momento que volvamos a la presencialidad, hacer una visita a un museo virtual. Digo, se tienen que dar muchas condiciones para que eso ocurra, ¿no? Se tienen que dar muchas condiciones, ¿no? Bueno, pero digo, las salidas escolares, pensarla de la presencialidad va a ser una importante estrategia también. La proyección de videos, que esto es muy común también, pero que para la proyección de videos también en ese apartado que ustedes van a tener para la lectura, hay ciertas condiciones que se tienen que dar para una proyección de videos, es decir, la planificación previa, haber visto aunque sea el video antes, editarlo para que sea funcional, para que sea dinámico y que cumpla con los requisitos a los destinatarios a los cuales enviamos ese video, o bueno, lo que fuese, ¿no? Se tienen que dar ciertos requisitos. Bueno, por último, para terminar, lo de la actividad. Hoy al principio me dijeron, lo tienen que presentar el 13 de octubre. No, el 11 de octubre no, yo puse mal la fecha, ¿sí? La entrega, ¿sí? Yo les propuse el 13 de septiembre, ¿no? El 13 de septiembre, ¿sí? La entrega. Como en este caso no va a haber actividad para sí vamos a reforzar la anterior. Yo me tomé el atrevimiento de la actividad anterior, no es que le agregué una actividad más, sino que di más algunas advertencias para elaborar lo que yo les pedí, esto de seleccionar una actividad, ¿sí?, que se proponen en los textos trabajados. Ahora no solo van a tener que ver solo sobre el texto que vimos en la clase anterior, sino también sobre ustedes ya van a tener posibilidades de seleccionar actividades. Van a tener actividades para seleccionar y que van a tener que estar relacionadas con el eje. O sea, van a tener que colocar, por ejemplo, en esta actividad, el NAP, el eje, y obviamente el contenido, el contenido para la actividad que seleccionaron. ¿Estamos? Es decir, colocan primero el NAP, el eje, el contenido y solo la actividad debajo. Solo la actividad debajo. Si quieren pueden poner alguna orientación, si quieren pueden ponerlo como un momento en una de las secuencias que ustedes tal vez ya hayan hecho. Si quieren pueden poner eso, pero lo básico es que tiene que estar el NAP, el eje, el contenido y debajo la actividad que seleccionaron. Cualquier actividad que hayamos visto, que estén en los textos, que
estén en la bibliografía. Correcto, es la misma. Es la misma, solo le estoy dando más pautas nomás para que puedan diseñarlo de la mejor manera, la manera más óptima, ¿no? Entonces, repito, van a tener que relacionar esa actividad con un eje, un contenido que esté relacionado justamente con esa actividad, ¿no? Recuerden, la actividad es genérica, la que yo les presento, las que están en esos textos es genérica y con temáticas hasta de otros lugares. Digo, es genérica. No quiere decir que ustedes la pueden cambiar la temática de la actividad. La actividad puede seguir siendo la misma, pero la temática, ¿sí? La pueden cambiar si quieren. ¿Estamos? Si quieren. Pero pensado para los dos ciclos, ¿no? Ya sea el primer ciclo y el segundo ciclo. ¿Está? ¿Sí? No van a presentar una línea del tiempo con las periodizaciones para el primer ciclo, ¿no? Pensar una línea del tiempo tal vez un poco más que represente ya sea a la memoria o a las edades de los familiares, por ejemplo, y sí una línea del tiempo de periodizaciones para el segundo ciclo, ya sea para sexto, séptimo, y ustedes pensarán de acuerdo a... Ay, perdón, tienen razón. En este caso tienen razón. Vamos a hacer para tiempo y para espacio, como está en la consigna. Para tiempo y para espacio. Ustedes eligen el ciclo. Bien. Miren, pueden usar ambos, ¿sí? Pueden usar ambos siempre y cuando ustedes cumplan con lo que yo les digo, esto de relacionar el NAP, el eje, el contenido con la actividad. Mientras esté eso, ¿sí? que es lo obligatorio, ¿sí? Está bien. Ahora ustedes pueden utilizar espacio y tiempo, pues una actividad de espacio para el primer ciclo. Listo, si se da la relación del NAP con la actividad, está perfecto. Y si no, van a tener que reelaborar. Bien. Entonces, continuamos. ¿Qué cosas van a tener en cuenta ahora? De esas dos actividades que ustedes van a elegir, ¿sí? De esas dos actividades que van a elegir, para cualquier ciclo, ahí está, para cualquier ciclo, una para tiempo y una para espacio, pueden utilizar cualquiera también. Deben estar presentes las propuestas de las actividades, de las estrategias que vemos en esta clase, ¿no? Que también están en otras, ¿no? Que es la diversidad de fuentes. Pueden utilizar, no sé, fragmentos de texto, o pueden utilizar imágenes también, los mapas del territorio, ¿sí? Las salidas escolares, no sé si se les ocurre poner una actividad de visitar un museo virtual, siéntanse en la libertad. Y también pueden utilizar también la proyección de un video, ¿sí? Para esa actividad. Bien. ¿Alguna pregunta? Háganla ahora nuevamente. Si no entendieron, claro. Ajá. Ajá. Bueno, perfecto. Bien. Usted va a tomar como referencia la actividad del libro. La temática, obviamente usted va a descartar porque no va a utilizar historia de España, digo.
¿se entiende? Porque no va a coincidir con ningún NAP de acá. Digo, o sea, usted va a tomar la actividad, ¿sí? Usted va a tomar la actividad que se relacione con el eje, con el NAP. En las actividades del libro, ¿sí? Usted va a encontrar, ya sea que trabaja, que el autor le propone trabajar con imágenes, y ahí ya tiene una de las previstas en esta clase, ¿no? Que es la actividad con imágenes. Están las actividades, yo pude ver algunas, hay actividades también con fuentes, con línea del tiempo, todo en la medida de las posibilidades. Ahora un ejemplo, ¿hasta ahí estamos bien? Usted va a elegir cualquier actividad. Están las actividades ahí, usted va a elegir una de esas, ¿sí? Y le puede cambiar la temática. ¿La temática cuál sería? Digo, no sé, en vez de poner historia de, ya sea mapas de no sé, de España, por ejemplo, a poner mapas de Salta, digo. O sea, ahí es cambiar la temática. Pero la actividad en sí es la de la bibliografía. Ustedes no van a tener que pensar en diseñar una, que eso va a ser en las próximas clases. A ver, ustedes tienen, yo les di algunas en esas. Para que puedan ir viendo. De las actividades que se encuentran. En los textos de la clase 2, ¿sí? En los textos de la clase 2, al final se encuentran, ya les voy a decir de que la bibliografía obligatoria se encuentra. En las complementarias también van a encontrar, ya sea en la clase 2 o en la clase 3, van a encontrar actividades. Ustedes van a seleccionar una de esas, ¿sí? Van a seleccionar una de esas y la van a poner en relación con algunos de los ejes o de los ejes contenidos del NAP, ¿no? Tiene que guardar relación siempre, ¿no? Tiene que guardar relación. Vamos a ir a una, a ver si me permite la computadora como para explicarles bien, que quede claro esto. Que quede claro, a ver si. Bien, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una actividad, espero que se esté compartiendo, una actividad sobre la ciudad, por ejemplo, en este caso es una ciudad en donde se puede ir viendo los cambios que van sufriendo en el tiempo esa ciudad. ¿Está? Esta es una actividad en donde se utiliza un mapa y una imagen. ¿Ven? Entonces esta actividad, así como está, la van a poner en un eje o en un contenido que guarde relación con esto. Por ejemplo, ¿cómo crece una ciudad? Dice la actividad, ¿no? Dice, ¿cómo crece una ciudad? Bueno, y ahí les proponen las imágenes. Se van viendo esta. Bien, y ahí le está dando más o menos la fundamentación de la actividad. Esta es, por ejemplo, una. ¿Sí? Ustedes le pueden cambiar la temática, pues en la ciudad de donde esté, de la ciudad de Salta, por ejemplo. Va a estar difícil conseguir, digamos, ahí. Pero, no obstante, ustedes lo pueden proponer. Recuerden que es una propuesta, no es que esto es una primera aproximación, ¿no? Vamos a buscar otra actividad. Por ejemplo, acá hay una en donde se trabajan con imágenes, en donde tiene que ir armando una escena. Tiene que ir armando una escena donde le vaya dando el tiempo histórico, ¿no? Por ejemplo, en esta tiene que observar las viñetas y ir armando una periodización.
La periodización de la historia, ¿no? No sé si se comprende, chicos. Esto puede guardar relación con un eje del NAP, ¿no? Con algún eje del NAP. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque es la clase 2 y 3. O sea, la clase 2 y 3, esas actividades se condensan nada más, ¿sí? Para no darles otra actividad más que entonces, para que puedan hacerlo bien, diseñarlo bien, ¿sí? Darle un poquito más de tiempo en ese sentido, darle un poco más de tranquilidad, ¿sí? Bueno, eh, ¿qué santo estará de guardia que la máquina anda? No saben, anda, pero suele pasar, suele pasar. Y hay días en donde no se mueve nada, no se mueve nada. Eh, bueno, espero haber evacuado algunas dudas o tal vez enmarañarlos más en esto. Ojalá que puedan, que haya sido fructífero lo de hoy, la explicación sobre todo esta última parte. Eh, Así que cualquier inquietud, ya saben, me pueden mandar un mensaje. Estoy de este lado para que ustedes puedan trabajar bien esta actividad. Eh, Así que si tienen también algún inconveniente, me lo pueden me pueden hacer llegar esas consultas para trabajar a lo largo de este cuatrimestre. Eh, Todavía les quiero preguntar algo porque por ahí no estoy muy informado en lo que es el calendario. Eh, Nosotros, como estamos desde la virtualidad, el 21 de septiembre nosotros es el Día del Estudiante, así que no vamos a tener una clase presencial virtual como esta. Sí, va a ser algo que les voy a dejar en la plataforma, algo muy breve y explicativo, algún video eh, explicando algún contenido. Ya les voy anticipando cómo va a venir este mes. Ya vamos a ver cuáles son las directivas por la Semana del Milagro también. Ver cómo vamos, si vamos a trabajar así, la virtualidad, digo, con clases virtuales en vivo, o dejar colgada la actividad. Vamos a ir viendo lo que surja del calendario. Bueno, les dejo un saludo y si no hay alguna consulta más, ya saben, me escriben o... Sí, ya, ya lo mando al correo. No, 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 yo por lo general estoy enviando al correo, no sé si les llega, por ejemplo, yo les mandé anoche para la reunión de hoy con el enlace, no sé si les llegó por correo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo les envío por ahí, ¿sí? Yo les envío por ahí el texto, por el correo. Bueno, nos vemos entonces, hasta luego, cuídense mucho, por favor. Así que un abrazo. Chao.